El gobierno de España está utilizando exactamente la misma estrategia que los socialistas griegos a finales de los 90 que llevaron al desastre de Grecia. Aumentar masivamente la deuda para disfrazar el PIB y aumentar masivamente el gasto público pagado con deuda para disfrazar las cifras de empleo. Vamos a hablar de todo ello mientras te cuentan el fuerte crecimiento y el éxito de empleo de este país. Vamos a hablar de todo ello. El gobierno está celebrando los datos del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre como una señal del enorme impulso económico que tiene la economía española. Y lo más sorprendente de todo ello es que cuando miras los datos, la realidad es muy diferente. Número 1. El gobierno usa la misma estrategia de los socialistas en Grecia a finales de los 90, que es disparar el gasto público y la deuda para disfrazar una inversión paralizada, el consumo real estancado y exportaciones en declive. Número 2. En los últimos 5 años, el consumo real no ha aumentado en España. Llevamos un periodo en el que el aumento del consumo público en los últimos 4 trimestres es prácticamente el doble que el aumento del gasto total en la economía en términos de crecimiento intertrimestral. Pero es que además, en el cuarto trimestre, el mayor factor de crecimiento es precisamente el aumento del gasto público, obviamente pagado con deuda. Esto es importante entenderlo. Número 2. El mayor beneficiario del fuerte impulso económico que vende el gobierno es el Estado. Los impuestos suben un 27%, mientras, por ejemplo, el excedente bruto de explotación de las empresas solamente repunta un 2,4%. ¡Ojo! Número 3. La productividad ya acumula 3 trimestres a la baja y la caída de la productividad demuestra que la economía española no está funcionando. Los costes laborales, por otro lado, se disparan. Se disparan los costes laborales, baja la productividad, se disfraza el PIB con deuda. ¿Eso a qué os suena? Grecia, finales de los 90, principios de los 2000. Atención, la inversión cae en el año 2023 y cierra 5 trimestres de contracción. La formación bruta de capital lleva en contracción a pesar del más que sorprendente tirón de fin de año de la inversión en productos de la propiedad intelectual. Esto es un clásico del PIB del cuarto trimestre en los últimos años. Es muy importante también entender que el aumento del gasto público casi duplica el aumento en consumo total en los últimos 3 trimestres, es decir, se está desplazando la demanda nacional con gasto público pagado con mucha más deuda. Y las exportaciones llevan 3 trimestres de estancamiento. Esto es una economía robusta que crece más que la media de la Unión Europea, bla, 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 bla. No, esto es una economía dopada por el gasto público y por el aumento masivo de la deuda. Porque cuando vamos al aumento de la deuda, que ya está en 1,57 billones de euros en el último dato publicado, lo que vemos es que por cada euro de crecimiento generado desde el año 2019, el Estado se ha endeudado en 6 euros. 6 euros, mis queridos amigos. 6 euros de endeudamiento adicional por cada euro de crecimiento del Producto Interior Bruto, que sigue una recuperación muy pobre a pesar de ese masivo aumento del gasto público. Ahora vamos al mismo subterfugio, pero con el empleo. Con la EPA te han vendido que ha sido un récord de empleo, etcétera, etcétera. Y te cuentan que, claro, que yo dije que el paro se iba a ir al 35%. Número 1, marzo de 2020, cuando yo estaba en la entrevista del Mundo, ¿qué decía el gobierno en marzo de 2020 sobre la economía? Que la pandemia iba a tener efectos poco significativos sobre
la economía. Entonces, cuando yo dije que a ese paso, marzo de 2020, el paro efectivo, incluyendo por supuesto a los ERTEs, es decir, a los demandantes de empleo no ocupados, ¿de acuerdo? Dije que el paro subiría al 35%. En junio de 2020 subió al 35%, de hecho ligeramente por encima, y lo más importante es que el paro efectivo no ha mejorado prácticamente desde el año 2019. Vamos a hablar de todo ello, porque la euforia con la EPA no tiene ningún sentido. La realidad de los datos de la EPA es que desde 2019 el paro efectivo solo se ha reducido en unas 5.100 personas. La pobreza del mercado laboral es espectacular y se nota en lo siguiente. El empleo privado ha disminuido en el último trimestre en 77.600 personas. El empleo público se ha aumentado en 58.600 personas. Desde el año 2007 se han perdido prácticamente 90.000 empleos en el sector privado y se ha aumentado prácticamente en más de 500.000 el empleo público. Atención a la estrategia. Eso lo llaman récord de empleo. Bien, claro, ese empleo público, me decís, bueno, ¿cuál es el problema con el empleo público? Que el empleo público se paga con más deuda, que el empleo público creado artificialmente está poniendo en peligro precisamente a los funcionarios de carrera que se merecen su puesto de trabajo, que el empleo público disfrazando en las cifras de empleo solo sirve para generar mayores problemas a largo plazo tanto para los funcionarios del sector público que se merecen su puesto de trabajo y que se lo han ganado, como, ojo, para los del sector privado. Bien. El paro efectivo desde 2019 solo se ha reducido en menos de 5.000 personas. El empleo privado en el último trimestre se ha desplomado y ha aumentado masivamente el empleo público. El empleo a tiempo completo en la última EPA cae en 211.100 personas y el parcial sube en 192.100. Te dicen que baja la temporalidad cambiándole el nombre. Le llaman a los contratos de obra y servicio y estacionales fijos discontinuos, ¡pum!, no hay problema. El número de ocupados ha disminuido en 19.000 personas respecto al trimestre anterior, ¿vale? Pero ojo, de esos 21.246.900 afiliados que te vende el gobierno, no son afiliados, son afiliaciones. ¿Qué significa esto? Que en esa cifra hay 870.000 que son pluriempleos, según fuentes oficiales. Pero es que además el aumento de empleo público desde 2019 supera los 370.000 pagados con más deuda, que es casi del triple de lo que ha aumentado el empleo privado. El paro te dicen que ha bajado hasta 2.830.600, que es un 11,7% de paro. Sin embargo, el paro efectivo se encuentra en una cifra de 3.459.837, es decir, un 14,7%. Por lo tanto, el paro efectivo diciembre 2019, diciembre 2023, no ha bajado. Lo único que han hecho ha sido cambiar personas de parados a fijos discontinuos inactivos, de parados a demandantes de empleo. Punto. No salen en las listas. Claro, es importante también entender todo esto porque los hogares con todos los miembros activos en paro han aumentado hasta 932.400. Claro, hablábamos de seguir la estrategia de Grecia. Grecia, gracias a Dios, está cambiando esa estrategia con el cambio de gobierno. En 2021, Grecia tenía la misma tasa de paro que España, 14,8%. Desde entonces, con el maquillaje, ojo, España en datos oficiales ha reducido a la mayor tasa de paro de Europa, el 11,7%. Y Grecia, con las políticas opuestas a Sánchez, lo ha reducido al 9,4%. Es decir, con las políticas opuestas a Sánchez, Grecia ha bajado más el paro. Y con las políticas de Sánchez, España no ha reducido el paro efectivo. Claro, cuando te vienen todos los trolls con el meme
de que yo dije que el paro se iba al 35%, lo que te están diciendo en realidad es que les importan los parados nada. Porque claro, a ellos lo único que les importa es lo que diga el gobierno, si es de izquierdas, que son parados. Porque el paro efectivo se fue por encima del 35%, pocos meses después de mi entrevista en El Mundo, mientras el gobierno decía, y repito, que la pandemia iba a tener efectos poco significativos. Los que se llevan las manos a la cabeza con las estimaciones de hace años que yo hice, curiosamente se callan ante las estimaciones de esa misma época que hacía el gobierno. Claro, yo decía que 900.000 empresas estaban en riesgo, absolutamente, y efectivamente los datos del Banco de España muestran la realidad de que esas empresas siguen hoy en grandes dificultades financieras y que tenemos 50.700 empresas menos cotizando que cuando llegó Sánchez a la Moncloa. 50.700 después de años de estímulo fiscal, monetario, de gasto público disparado, etcétera, etcétera. Esto es un desastre, lo mires como lo mires. Si no gobernase la izquierda, tendrías a los sindicatos criticando todo lo que yo he dicho. Por otro lado, que yo también criticaba cuando gobernaban otros partidos. Así que no te engañen.